Eso se da a nivel de púlpito. Digamos, el pararse uno aquí, debe decir, bueno, hay libertad de expresión, yo puedo decir lo que pienso. Momento, estoy en un púlpito. Bueno, y en este caso, prestado, ¿verdad? Porque me lo prestaron. Pero digamos, en el caso que estoy en la iglesia que Dios me ha dado a pastorear, yo debo de temblar. Aunque sea la iglesia que me está, pues tal vez con mayor razón, porque si aquí digo algo que no está bien, viene su pastor y lo corrige. Pero allá las ovejas me están siguiendo. De alguna manera, lo que yo les diga los va a mover a una buena parte, ¿verdad? Entonces, yo tengo que saber que mi opinión, la forma de expresarme, oiga pues, lo que digo y la forma en lo que digo, puede hacer que la gente tome algunas actitudes. Así que yo tengo que ser responsable con lo que digo. Y no solo decir, bueno, ya voy a predicar y voy a ver qué digo. No, tengo que ser responsable. Pero uno sí ve, digamos, y viendo lo del espíritu del anticristo, cómo se ha dado que hay gente, ¿verdad? Y uno lo mira mucho en la televisión, que agarra los púlpitos y agarra ese púlpito, que es la televisión misma, que es un púlpito adicional, ¿verdad? Lo agarra para decir cosas irresponsablemente. Cosas que hermanos, están distorsionando la forma de pensar del cristiano. Están volviendo al cristiano, lo están confundiendo y su manera de pensar está siendo moldeada, pero no para bien, sino para mal, cuando se les está enseñando mal. Pues usted ya sabe claramente, ¿verdad?, de aquel cantante que invitó para Halloween a que la iglesia podía celebrar Halloween, ¿verdad? Y bueno, dentro de otras cosas, ¿verdad? La vez pasada alguien dijo en la televisión, alguien muy connotado, que cuando uno ora, él estaba enseñando a orar en televisión, ¿verdad? Y él dijo que cuando uno ora, no debería de decir que se haga la voluntad de Dios. Eso yo lo vi con estos ojos que no se van a comer los gusanos. Y lo oí con estos oídos. Y él decía, ¿para qué? Si usted va a orar y le va a decir a Dios que haga su voluntad, entonces ¿para qué va a orar? Decía él. Pero base bíblica, porque ¿en qué se está basando para decir eso? Porque cuando la Biblia habla, por ejemplo, de cómo orar, se recuerda usted el Padre Nuestro, ¿verdad? Y que ahorita nuestro apóstol acaba de sacar la revista Rema, donde ahí se habla de la oración. Y ese Padre Nuestro dice ahí, dentro, usted se lo sabe de memoria, pero ahí dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, y está orando, está enseñando a orar. Entonces, y él mismo, cuando iba a ir a la cruz, oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, bíblicamente, lo que él estaba diciendo no estaba bien. Pero no lo estaban oyendo 100 personas, ni 500, ni 1000. Miles de personas. Entonces hay una irresponsabilidad a veces en eso y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Pero también nosotros en nuestro diario vivir tenemos que ser responsables, hermano. Muy responsables en las cosas que decimos, cómo lo decimos. Y la iglesia debe tener ese cuidado. Ahorita va a ver por qué le estoy diciendo esto. Lo primero que quiero que veamos es, ¿en qué me baso para decir que el anticristo está usando? Una de las estrategias que está usando es corromper la forma de hablar. Entonces yo me baso en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Si se mira ahí en las pantallas, ¿verdad? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahí donde dice palabras arrogantes, está ahí en el original, lo voy a decir en inglés y en español, voy a mezclar ahí, pero mega palabras.
sea que eran tapas, como le decimos, tapotas, ¿verdad? Palabras arrogantes o malas palabras y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca sin ningún prejuicio en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Entonces note que una de las cosas que hace el espíritu del anticristo es que se abra la boca sin temor, y en este caso pues en blasfemias contra Dios, y eso uno lo mira, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del movimiento gay, como la gente maneja las cosas ahí, ¿verdad? Y hasta una Biblia que ya hicieron, que es la Biblia gay, y que en lugar de decir Padre nuestro, es Padre, Madre, que estás en los cielos, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero todo eso es blasfemias contra Dios, y que se dicen sin ningún temor. Entonces, pero noten que es el espíritu del anticristo. ¿Qué hace él? No tiene problemas para blasfemar. Esa palabra blasfemar es una palabra compuesta de blas y feme. Blasfeme. Esas dos palabras quieren decir, si las separamos, hablar mal o mal hablar. Pero cuando se juntan se puede traducir como blasfemia, como calumnia, como difamación, como desprestigio, dentro de otras cosas, desprestigiar a alguien con su boca. Entonces alguien puede desprestigiar a otro y traerle su reputación abajo por una irresponsabilidad. Eso es una blasfemia. Y a veces, por ejemplo, los medios de comunicación deben de ser responsables en ese sentido, hermano. Voy a contar un caso que sucedió por allá, nosotros. Agarraron a una banda y dentro de malhechores, obviamente, ¿verdad? No una banda musical ni nada por el estilo. Agarraron la banda y dentro de las cosas que sucedieron es que alguien muy connotado, muy conocido, muy honorable, uno de sus hijos estaba metido ahí. Ok, grande, con hijos ya grandes. Estamos hablando de un hijo, digamos, suficientemente responsable por sus actos. Entonces él parece ser que estaba metido en eso. Lo tienen que juzgar todavía y demostrarlo, ¿va? Pero parece ser. No quiero hablar de él, no quiero hablar de lo que hicieron con el papá, un hombre honorable. Entonces llegan y empiezan a hacer y deshacer. Y una de las cosas dice, se incautaron 4 carros robados. De los carros, solo uno no era del papá. Los otros 3 eran del papá. Obtenidos honradamente. Un hombre de trabajo, de años, con tierras, con plata, para tener carros, pues. O sea, no es de extrañar que él tuviera 3 carros en su casa. Eso para él es normal. Pero entonces vienen y dicen, se incautaron 4 robados, y no era cierto. Solo uno no era de él, y ni siquiera se sabe que ese uno haya sido robado. O sea que al final yo creo que ni siquiera el otro era robado. Pero ese día los medios de comunicación allá hicieron las fichas. Se acabó la prensa y el diario y el muerto diario, se acabó rapidito. Todo. Porque, y lo que pasa, como él era muy conocido, entonces una de las cosas para él, que entraron a su casa porque el hijo ahí vivía y que hicieron un montón de cosas. Para él no es tanto, son 2 cosas con las que tiene que luchar, ¿verdad? Que su hijo haya estado metido en eso es una cosa, y tiene que dar las vueltas que tiene que dar. Pero
la forma en la que manejaron la información, a ellos les afectó, porque era gente muy honrada, es gente muy honrada. Entonces, no es solo de decir, hombre, pero el espíritu del anticristo eso es lo que hace. Habla irresponsablemente, ¿y qué le importa? Y hay gente que así dice, mira, yo no tengo pelos en la lengua, dice, ¿verdad? No, un momento. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos, porque nosotros no vamos a dejarnos influenciar por esto. Y de ahí uno puede sacar, hermano, pero no me quiero detener más ahí porque quiero llegar a algo. Y uno puede sacar ahí, por ejemplo, el chisme, la murmuración y cosas como esas, que no es el tema, pero de ahí sale. Todo hablar irresponsablemente, eso es lo que él hace. Y yo creo, hermano, que la iglesia debería de detener todo eso. Por lo menos afuera si se da, pues ni modo que se va a hacer. Pero adentro de la iglesia, cuando nosotros hablemos responsablemente, ¿verdad? Muy bien. Le voy a leer otro pasaje que es la contraposición de esto. Y eso está en Apocalipsis 14. Aquí está hablando de los 144,000 que representan a las primicias. Porque usted sabe que en Apocalipsis capítulo 7 se habla de 144,000, pero que son un número que está hablando de judíos. Entonces, específicamente se habla de judíos ahí, capítulo 7. Pero en el 14 se está hablando de las primicias, está hablando de los arrebatados. Y no me quiero detener, pero seguramente usted ha leído más de alguna ocasión el pasaje, que ahí dice que son castos, que no se han contaminado con mujeres, que son las primicias del cordero, etcétera. Y dice, pero miren lo que dice el versículo 5. Y en su boca, se hablaron las primicias, y en su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Entonces aquí le estoy hablando de la contraposición. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Que la gente hable irresponsablemente y que blasfeme, y de las autoridades y de los jóvenes hablando de los papás y todo el mundo hablando irresponsablemente. Eso es lo que está promoviendo él. Pero ¿qué es lo que Dios vio en las primicias? Que en su boca no fue hallado engaño. Eso quiere decir que lo que le estoy diciendo es demasiado importante. Porque si las primicias fueron evaluadas, obviamente, para formar parte de las primicias, evaluaron varias cosas, pero una de ellas es su boca. Es un requisito para ser arrebatados, es cuidar nuestra boca. Eso es impresionante, hermano, porque, insisto, a veces no la cuidamos. Qué tremendo eso, ¿verdad? Yo conozco gente, hermano, que incluso le pone alto a los chismes. Que cuando alguien le habla mal de otro, le dice, yo no creo eso del hermano. Yo no lo creo. Y de entradita no lo creo. Pero hay otra gente que dice, de veras, bien decía yo, dice, ¿verdad? Y empieza a agregarle cosas incluso, y después se viene a averiguar que no es cierto. Y lo peor es que el chismoso se pasa trayendo a un montón y después quiere salir en caballo blanco. Hablando del chisme, ¿verdad? Entonces dice, su boca no fue hallado engaño. Evaluaron su boca. Y cuando uno habla de su boca, pues uno obviamente tiene que ir y ver algunos pasajes. Hay varios, pero yo quiero detenerme en dos así brevemente. Mire este, por ejemplo. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca
ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, miren lo que está diciendo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Esta palabra mala en el original es logosapros. Acuérdese que usted sabe muy bien que hay, que nosotros manejamos la diferencia entre logos y rema, ¿verdad? Y que el logos, nosotros hemos entendido que es el agua que después se convierte en vino, cuando uno ya le encuentra el sabor y lo pone en práctica, y eso quiere decir que se convirtió en rema. No solo se entendió aquí, sino se entendió en el corazón y lo pone a uno a moverlo. Ese es el rema de Dios. Nosotros tenemos que ser gente que nos movamos en remas constantemente, hermano. La gente que nunca recibe ni capta remas, esa gente se muere. Se muere espiritualmente porque la letra mata. El espíritu es el que da vida. Entonces nosotros hemos entendido que el logos es bueno. El logos es bueno porque es la base para que después venga el rema. Pero no se puede quedar solo ahí. Entonces, en la antítesis hay un antilogos. El antilogos es este: no salga ningún logos sapros. No salga de vuestra boca logos sapros. Esos logos sapros son, cuando uno va y revisa en el diccionario, son palabras hirientes. Palabras hirientes. Mire, hermano, a veces donde uno tiene problemas y lanza palabras hirientes, a veces es en el hogar, que dice las cosas cuando está enojado, y claro, y después se reconcilia y pide perdón a su esposa o a sus hijos, está bien, pero alguna de esa palabra pudo haberlo lastimado. Pudo haberlo lastimado. Yo, hermano, me recuerdo de un jovencito que jugábamos fútbol, estábamos chavos, ¿verdad? Y él, hermano, se movía, hacía su esfuerzo, pero el papá, queriendo ser un buen papá, tal vez sí tenía buena intención, pero tal vez desconocedor de esto, se iba a jugar con él y jugaba ahí con nosotros. Y todos cometíamos errores mientras estábamos jugando, ¿verdad? Yo sé que usted ha jugado sus chamusquitas y a veces uno por pasarla para la derecha la pasa para la izquierda, ¿verdad? Eso es muy común hasta en la selección aquí, ¿verdad? Lamentablemente. Pero éramos niños. Y cuando el muchachito se equivocaba, el papá le gritaba las palabras, si a mí, que no me las decían a mí, se me quedaron grabadas. ¿Cómo quedarían en el corazón de él, verdad? Y él le decía, patantaco burro, le decía. Esas palabras, las que usted está oyendo. Pero pues está jugando, ¿por qué tiene que decirle eso, verdad? Estaba jugando. Qué tremendo, hermano. Entonces, palabras hirientes, y esas palabras inhabilitan. Esos logos sapros inhabilitan. De tal manera que el muchacho creció, obviamente, y él no se graduó ni a nivel medio. Siempre perdía las clases. ¿Será casualidad que no le daba la cabeza? Y mire, es un joven que es pilas para los negocios. Ese cuate compra barato y vende caro. En cambio, yo compro caro y vendo barato, hermano. Yo no sirvo para los negocios. Y sí me gradué.
Y él que no se graduó, o sea que el tipo sí es inteligente. Pero hubo algo que lo inhabilitó, palabras hirientes, ¿verdad? O a veces en el hogar que se dice, que se le dice a veces a la mujer, no servís para nada. Ese es un logos sapros. No salga de vuestra boca logos sapros. Palabras hirientes. También se puede traducir como palabras ofensivas. Se puede traducir en esas ofensivas, yo creo que entra incluso cuando uno se burla de los demás. Palabras en mal sentido. Yo no sé si a usted le gustan los chistes de doble sentido, ¿va? O cuando se dicen las cosas con un sentido escondido, pero que se insinúa. Palabras en mal sentido pueden ser las palabras, los logos sapros. Palabras contaminantes. Hay gente que contamina con sus palabras, hermano. Cuando está contenta, exalta todo lo bueno. Pero cuando está enojada, exalta lo malo y le agrega un poco más. ¡Ja! Yo tengo una mi familiar hermano, que no quiero estar enojado o que esté enojada conmigo. Porque cuando está enojada dice de todo, irresponsablemente. Y empieza a contaminar a otros. Y contamina. Yo, hermano, me recuerdo de un caso, gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de esta muchacha y la sacó de ahí. Pero me recuerdo de una muchacha que andaba mal. Y nosotros, pues hablamos con la mamá, solo con la mamá vivía, tratando de explicarle y con pruebas, ¿verdad?, de cómo estaba el asunto. Y la mamá al principio dijo, sí, está bien, no hay problema, yo sé que ustedes tienen que tomar esas medidas. Pero lo que hizo la jovencita es empezar a contaminarla contra nosotros, para ponerla de su lado. Hermano, eso es un logos sapros. Por poner a alguien de mi lado, porque me conviene, voy a poner en mal a otro. Ese es un logos sapros. Gracias a Dios la jovencita despertó allá, tú quieras comer con con los marranos de las algarrobas, ¿verdad? Y despertó, y después de que despertó dijo, ¿qué hago? Pues primero le vas a tener que revertir todo lo que le dijiste a tu mamá. Decirle que esto, aquello era mentira. Y después vamos a platicar. Pero la había puesto en contra de nosotros y todo lo que le había dicho era mentira. Entonces son contaminantes. Logos sapros son palabras hirientes, ofensivas, en mal sentido, contaminantes. Dentro de otras cosas. Eso tiene varias connotaciones, solo ahí nos podríamos quedar. Pero si usted ve y miramos ahí palabra mala, así general, no se capta lo que le estoy diciendo. Entonces por eso a veces necesitamos entrar un poquito más. Pero ese es un logos. Pero resulta que también hay antirremas. Así como hay antilogos, hay antirremas. Bueno, aquí está lo que le dije, mire, sí. Yo le resalté algunas, palabras corrupta, putrefacta, de destrucción, hasta palabras de desánimo. Cuando alguien desanima a alguien, es un logos sapros. Palabras hirientes en mal sentido, contaminantes, desafiantes. Ese es el logos sapros. Es el antilogos. Pero ahora miremos Mateo 12:36. Que miren lo que dice. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Ahora, esta palabra vana, uno lo lee, mire, solo con leerlo así, a uno le debería dar temor. De toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Y usted sabe
que en el caso de nosotros no es en el juicio final, no es en el trono blanco. En el caso de nosotros es en el bimá de Cristo. Ahí es donde nos van a evaluar. ¿Qué van a evaluar? Nuestra boca, las palabras vanas y las primicias, y en su boca no ha fallado engaño. Entonces pegan el siguiente escalón. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, usted sabe eso, ¿verdad? Que vamos a subir a la plataforma, ahí pasan revista y de ahí el siguiente. ¿Qué van a evaluar? ¿Qué van a evaluar? La boca, dentro de otras cosas. Ahora, esta palabra vana, esa es la palabra, en el original es rema argos. Entonces note que es un antirrema. Así como en el, qué tremendo, ¿verdad? Así como en el lado positivo, el logos precede al rema, y el rema es el que viene a terminar el efecto en nuestra vida de la palabra. Así es en lo negativo. Primero es el antilogos, palabras corruptas, hirientes, de desánimo, contaminantes, etcétera. Y luego viene el antirrema, es el rema argos, y ese rema argos, hermano, viene a destruir totalmente a la persona. Es una palabra inútil. Aquí tengo algunas, quiero resaltarle algunas cosas. Palabra ociosa, inútil, estéril, sin fruto, sin provecho alguno. Pero me llama la atención que esto viene de una raíz que quiere decir reducir a la inactividad. O sea que cuando alguien ya se mete a ese nivel del rema argos, puede reducir a otros, los puede inactivar, los inactiva de una vez. O él mismo puede quedar inactivado por moverse en eso. Entonces, esto es bien difícil de explicar, pero voy a tratar de explicarle algunas cosas, ¿verdad? Digamos, en el caso de las palabras ociosas, que pues cuando uno habla de ociosidad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a uno? Sin oficio. ¿Qué más? ¿Cómo le dice usted al...? Esa es la palabra más culta de decir Aragán, ¿verdad? Porque hay otras. ¿Cómo se puede traducir? ¿Cómo se puede decir Aragán? Pero eso es una palabra que de una vez desautoriza algo que Dios quiere hacer. Y puede ser que una persona recibe esa palabra y queda totalmente inactivada. Por eso es que es bien importante, hermano, que en este último tiempo nosotros podamos pedirle al Señor cada día que nos ayude a poder estar siempre con nuestro oído abierto a la palabra verdadera que el Señor aún sigue mandando a través de los ministros genuinos, pero también tener nuestros oídos cerrados a toda palabra que quiera terminar, que quiera destruirnos, quiera sacarnos, quiera acabarnos, quiera inactivarnos totalmente. El enemigo esto es lo que quiere hacer, reducirnos a la inactividad. Entonces, yo quiero hacer aquí una pausa así breve. Pero si has estado inactivo en la iglesia, revisa por qué. ¿No será que en algún momento le diste pie a un rema argos? ¿Consciente o inconscientemente? Uno le puede dar pie a un rema argos. ¡Ay, hermano! Y a veces se necesita una liberada para que uno saque eso, que pudo haber quedado sembrado en el corazón una palabra de esas. Hermano, ha tocado que
que liberar gente así. Nos ha tocado que el ambiente le envolvió y palabras por aquí ociosas, palabras inútiles, estériles, que vienen y capturan la mente de la persona y la voluntad, y de una vez se inactivan. Gracias a Dios algunas personas buscan ayuda, otras no. Unas dicen, no, ya no voy a la iglesia, no, yo ya no sirvo. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? Si, hermano, hasta donde yo sé, vale la pena servirle al Señor. Pero ¿qué oyó para que no lo esté haciendo? Muy bien, todo esto, ahorita que estoy terminando la introducción, para que nos vayamos y que miremos algunos ejemplos de estos remasargos. El tema se llama las palabras vanas. ¿Qué son las palabras vanas? Remasargos, palabras ociosas, palabras que reducen a la inactividad. Pero realmente cuando yo me puse a ver esto, hermano, yo no encontraba los ejemplos. ¿Cómo le explico a los hermanos cuáles son esas palabras? ¿Cómo se los explico? Y el Señor me llevó a Malaquías. Y yo quiero que miremos en Malaquías. Ese es el tema. Pero que miremos algunos remasargos. Aquí usted no va a encontrar en el original remargo. Pero por el contexto que ya le expuse, yo entiendo que estas son remasargos. Malaquías 3:13. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís que hemos hablado contra ti. Versículo 14. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Mire, hermano, lo que habían dicho. Y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos. Entonces, de ahí, entonces yo entendí, estas son las palabras ociosas, sin fruto, inútiles, que se dicen y que pueden llevar a la inactividad a otros, pero también me pueden llevar a la inactividad a mí. ¿Cómo voy a decir que es en vano servirle a Dios? Como un pueblo, porque ese es el pueblo de Dios, hermano. Estos no eran paganos, no eran mundanos. Era pueblo de Dios. Y que de alguna manera están demostrando ahí que estaban cansados de servirle a Dios. Y lo dicen con sus palabras. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. Entonces yo quiero decirle, hermano, en esta noche, el amor del Señor y también con el temor del Señor. Si en algún momento hemos dicho algo así, tenemos que pedirle perdón a Dios. No podemos decir algo así. Ese es una insensatez. Decir que es en vano servir a Dios. ¿Por qué? Tal vez nos concedió algún capricho, que la Biblia dice que nos deleitemos en Él y Él concederá nuestros deseos, pero no caprichos y no cosas que nos vayan a llevar a la destrucción. Y hay gente que dice, no, por gusto le sirvo al Señor porque le pedí tal cosa y no me la dio. Y es por gusto servirle al Señor porque en lugar de ir para arriba en mis finanzas, para atrás voy de retroceso. Es en vano servir al Señor. Desde que me metí a servir al Señor hay problemas en mi casa. Yo no sé qué es lo que el enemigo pone en las personas cuando dicen en vano es servir al Señor. Pero yo le puedo demostrar con la Biblia que sí vale la pena servirle al Señor, hermano. Entonces, lo primero sería reflexionar y pedirle perdón a Dios si alguien ha pensado eso o lo ha dicho. Y lo segundo es
convencerse de que vale la pena servir al Señor. Hermanos, hay varias promesas. La Biblia dice con respecto al que le sirve, que en aquel día Él los sentará a la mesa y Él les servirá a ellos. Qué cosa, qué promesa más impresionante esa, hermano. Uno de los pasajes que más me gusta es el de Isaías 54, donde habla de que grande será el bienestar de tus hijos. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Nadie que se levante contra ti lo hará de mi parte. Y por causa tuya caerá. Hermano, todas las promesas que hay. Hay gente que dice, esa promesa es mía. Habría que preguntarle, pero ¿estás sirviendo? Porque esa promesa al final dice, esta es la herencia de los siervos del Señor. Entonces, yo tengo que convencerme que sí vale la pena servirle al Señor. Yo no sé si usted se anima a decirle al hermano, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena. Vale la pena. Claro que vale la pena. A veces uno quiere ver las respuestas inmediatas. Pero más adelante el Señor lo sorprende donde uno menos se imagina, hermano. Porque si algo tiene nuestro Dios es que no se queda con nada. Así dice la Biblia, hermano. En ni un vaso de agua quedará sin su recompensa. Por cierto, gracias por el agüita, hermano. Entonces, hermano, que en la iglesia no se oiga ese tipo de palabras. En vano servir a Dios. Ja, cállate la boca, manito. Te metiste a decir un rema Argos. Tremendo, ¿verdad? Yo quiero servirle al Señor, hermano. Y estoy tan agradecido con el Señor por el privilegio que me da de servirle. Yo, hermano, desde niño le he servido al Señor, pero ahora estar a tiempo completo como pastor, yo soy un merecedor de eso, hermano. Y que en algún momento va a decir en vano servir a Dios. Que el Señor nos deje participar de su obra. Es un verdadero privilegio, hermano. Lo que nos toque hacer. Y todos somos importantes en la casa de Dios. Porque a veces a los pastores nos toca que poner el equilibrio, ¿verdad? En el caso, pues yo soy músico y medio canto. Pero digamos, a veces, yo sé que los músicos y los directores de aquí no son así, por favor. Yo estoy poniendo ejemplo de cosas que pasan allá en Júpiter, ¿verdad? Pero a veces me toca que decir en la iglesia, miren, hermanos de alabanza, porque de vez en cuando los visito a los ensayos y platicamos, ¿verdad? Y les digo, porque ahora, hasta eso me ha bendecido el Señor, que ya no tengo que estar ahí en los ensayos, porque cuando uno comienza, todo le toca a uno, hermano. Pero llego ahí y les digo, hermanos, los hermanos los necesitan a ustedes. Y gracias a Dios por el talento que el Señor les ha dado. Pero ustedes no son más que los demás. Ustedes también necesitan a los demás hermanos. Y les puse algunos ejemplos. Y les pregunté, ¿algunos de ustedes aquí ha liberado alguna vez algún endemoniado? Uy, no, ¿y eso qué es, verdad? Y, ok, no hay problema. Pero hay otros hermanos que lo hacen. Entonces ustedes díganse a lo suyo con humildad. Pero reconozca que usted no podría hacer lo que el otro hermano está haciendo allá. Todos nos complementamos, hermano. Yo me acuerdo de un hermano que se llamaba Lao, hermano. No sé si se recuerdan ustedes. El hermano, ese hermano, tal vez no era muy elocuente, pero cuando él llegaba a predicar una iglesia, los demonios no llegaban ese día al culto, hermano. Porque siempre se meten los chutes, los demonios, ¿verdad? Pero ese día no llegaba. Va a predicar hermano Lao, ese nos va a hacer pedazos. Le tenían miedo.
Ese sí iba a temblar el infierno. Tal vez otro era más elocuente. El otro tenía lo suyo, pero él tenía lo suyo. Entonces cada quien tiene lo suyo. Pero todos somos importantes, hermano. Me recuerdo en la juventud una hermana que era pilas para hacer los escenarios. Tal vez alguien es bueno para cantar, pero para dibujar es... Entonces nos complementamos. Lo que le quiero decir es que a todos Dios nos ha dado algo, alguna habilidad, algún talento para que podamos participar en su obra. Y ese es un privilegio extraordinario. Y Él no está diciendo, no te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar con creces. Porque es un buen patrón, hermano. Él es un buen patrón. Mire, en 2009 yo dejé de trabajar en lo secular. Y todos los años la empresa me daba un viaje fuera del país, con todo pagado. Entonces, ya como en el 2010, para ser exactos, al año de que yo renuncié a mi trabajo, porque sí renuncié, no me despidieron, ¿verdad? Y renuncié, creo yo a mi punto de vista, en un momento donde los resultados habíamos logrado que estuvieran bien. O sea que no renuncié porque la presión estuviera muy fea. No, yo renuncié porque le quería servir a Dios. Por eso renuncié. Entonces, en el 2010 yo le dije, Señor, yo sé que tú eres un buen patrón. Tú eres mejor patrón que el que yo tenía. Yo no sé si es mucho pedir, pero siempre me regalaba la empresa un viaje. 2010. Platicando con él en el carro, hermano, no crea que hice 8 días de ayuno y oración. Platicando con él. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces va en el carro y empieza a platicar con el Señor, ¿verdad? Y mire, hermano, en esa semana me hacen una invitación para que me fuera del país con todo pagado. Bueno, yo he salido varias veces del país, pero esa vez yo sí lo sentí como quien dice, tienes razón, yo soy mejor patrón que ese que tenías. Y el Señor, hermano, me ha bendecido de cosas. Y digo, sí vale la pena servir al Señor, hermano, vale la pena. Que estas palabras, este tipo de palabras que tuvieron los israelitas, y que por cierto, hermano, usted sabe que Dios quería cerrar el templo. Yo este pasaje no lo tengo aquí apuntado, pero el Señor le dice a los israelitas a través de Malaquías y les dice, ¿quién cerrara las puertas de mi casa para que no me presentaran sacrificios vanos? O sea que Él quería que se cerrara la iglesia, hermano, por la forma en que las personas estaban expresando de eso, del Señor. Da gloria a Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vale la pena servirle. Voy a avanzar. A partir de que yo vi esto en Malaquías, entonces el Señor me fue abriendo el entendimiento y me fue llevando a otros casos. Pero este fue el punto de partida. Porque no me fui como regularmente nos vamos, ¿verdad? Que uno dice palabras vanas y uno agarra la palabra y se va en eso, ¿verdad? Sino que versículos que el Señor iba poniendo en mi corazón. Entonces, mire este otro. Malaquías 2:17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos el Señor se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Entonces, dicho, si lo podemos decir de otra forma, cuando ustedes dicen que Dios al malo le paga bien y al bueno le paga mal. Cuando ustedes dicen que Dios está contento con los malos
y que está enojado con los buenos. Estoy tratando de parafraseárselo, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero en algún momento a uno le llega a pasar. Y al salmista Asaf, en el Salmo 73, usted lo puede leer, le pasó. Él dice en el Salmo 73, por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Entonces, en otras palabras, él empezó a ver que los impíos, usted sabe que los impíos eran judíos, pueblo de Dios, pero que no actuaba correctamente, no actuaba en la justicia de Dios. Y eso lo hemos entendido, que un impío no es un inconverso. Los inconversos es una cosa, los impíos son pueblo de Dios, pero que no se conduce con el temor de Dios. Entonces Asaf empezó a ver que ese tipo de gente que no se estaba conduciendo en el temor de Dios, le estaba yendo bien. Y él, que estaba todos los días en la iglesia, estaba buscando a Dios, se estaba santificando, se lo estaba llevando la tristeza. Y él dice, no resbalaron sus pies, pero él dice, por poco resbalan sus pies, al ver la prosperidad de los impíos. Y ahí usted lo puede leer en su casa, pero después dice él, hasta que yo entré en el santuario de mi Dios y me di cuenta cuál era el fin de ellos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que para nosotros lo importante es el final. No importa cómo hayamos comenzado. Porque usted puede ver en la Biblia muchos casos que comenzaron bien, pero terminaron mal. Y casos que terminaron mal, pero terminaron bien. Bueno, el caso de Salomón, ¿verdad? Comenzó bien, terminó mal. En el caso de David, comenzó perseguido y terminó bien. Entonces, ahí vemos las diferencias, ¿verdad? Creo yo que cuando uno está enfocado en las promesas de Dios, para el final, no precisamente para el final, cuando en el tribunal de Cristo, aunque también, eso debe ser parte de lo que nos motive, porque dice la Biblia, en el caso de los héroes de la fe y en el caso de Moisés, específicamente dice la Biblia que él tuvo en poco ser llamado hijo de la hija del faraón, menospreció eso y dice, porque mantuvo su mirada puesta en la recompensa. Entonces había una recompensa más allá del entorno, más allá del sufrimiento, más allá de lo que estaba pasando. Él sabía a quién lo había llamado y qué había detrás de todo eso. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de ver más allá. Tenemos ojos de águila, hermano, para ver más allá en el horizonte, no en las circunstancias actuales. Las circunstancias actuales pueden ser pésimas, pero eso no quiere decir que tengamos a un Dios malo y que no cumple sus promesas, sino que son cosas que Dios está permitiendo para nuestro bien, pero de que Dios cumple sus promesas, hermano. Así dice la Biblia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya me pusieron anaranjado, hermano, yo hasta ahorita estoy calentando, ¿ves? Pero entonces, que no se nos ocurra decir que Dios es ingrato y que Dios a los malos les paga bien. No, mentira. Los impíos van a terminar mal. Van a terminar mal, aunque estén bien ahorita. Por eso también hay que ver ahí que no ser impío, ¿va? Y esa es una lista grande. El impío pide prestado y no paga. Aquí en la zona 14 no hay así, pero a veces en otras congregaciones hay cristianos que piden prestado y no pagan. Y no es el caso, hermano, yo les he explicado esto a los hermanos. Que usted tenga una deuda y que por alguna razón, ¿verdad?, pues pidieron de su trabajo circunstancial, usted no esté al día, pero no es que usted no quiera, sino que surgió algo, un imprevisto, pero de verdad un imprevisto.
Pero hay gente que tiene la costumbre de que pide préstamo por todos lados y no tiene la mínima intención de pagar. Ese es un impío. Mire, anda en buen carro y no paga. Y yo que estoy pagando, no puedo llevo ni a moto, ¿verdad? No se preocupe. El final del impío es diferente que el final del justo. Aunque la circunstancia presente sea rara, porque uno dice, pues si le está yendo bien. Mire, hace trances, hace chanchuy, y le está yendo bien, y yo que hago negocios justos, no prospero. Espérese, hombre, espérese. Ya va a ver usted la mano de Dios en su negocio, pero siga haciendo las cosas bien. Amén. Mire, en el caso de eso, porque el impío dice que usa la balanza falsa. Aquí hay una libra, y que si no es una libra, tiene el dedo apachadito ahí, ¿verdad? Y si los del mundo, pues ni modo, pero que lo haga un cristiano. Ok, el punto es, Dios es bueno. Y no es la circunstancia actual la que nos tiene que poner una idea en la mente de cómo vamos a terminar. Vamos a terminar bien. Si amamos al Señor, si le somos fieles, si permanecemos, si creemos en sus promesas, vamos a terminar bien. Si así dice la Biblia, díganle a los justos que les va a ir bien. Díganle que está en la par suya, le va a ir bien, hermano. Tenemos a un Dios bueno. Entonces, mire los remas argos. Aquí en Malaquías encontré dos, ¿verdad? Un rema argos, no vale la pena servir al Señor. Otro rema argos, Dios es bueno con los impíos, Dios es bueno con los malos y es malo con los buenos, con los justos. Eso es mentira del diablo. Pero me vamos a ir a otros pasajes que le decía. Números 13:31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, yo sé, el tiempo se me fue, pero quiero dejarle esto en su corazón, este versículo. Además, si hubiera venido el profeta Tito, usted no estuviera esperando ahorita a terminar todavía, ¿verdad? Así como aguantan a los profetas, también hay que aguantar a los pastores, ¿verdad? No, pero no tenga pena. 1 hora lo más que vamos a tardar. Números 13:31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, miren lo que dijeron, es un rema argos, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero eso es un rema argos, porque inactivó a los demás. Los inactivó. Estos fueron 10 hombres, los que hablaron. Fueron 10. Usted se recuerda que fueron los 2 espías que había mandado Moisés. 2 dijeron, si podemos. Se les hizo rema la promesa de Dios. Por eso le digo, este es un antirrema el que estamos leyendo, pero a ellos se les había hecho rema la promesa de Dios. Esa gente, les había dicho el Señor, es más grande y más poderosa que vosotros. Así les había dicho el Señor. Pero no les tengan miedo, porque yo ya les quité la cobertura y van a ser presa fácil para ustedes. Entonces a estos 2, a Josué y Caleb, se les había hecho rema lo que Dios les había dicho. Pero como estos no fueron al culto ese día, y si fueron se durmieron, no se les hizo rema. Ahí no, es algo muy atrevido lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero se podría sacar un cálculo matemático de a quienes se les hace rema una palabra y a quienes no. Es muy atrevido, no, mejor ni me haga caso de eso. Pero si lo hacemos, 12 es el 100%. ¿El 2 cuánto sería? Haciendo una regla de 3. ¿Alguien es bueno para las matemáticas? ¿Ah? El 12 sería el 100%, porque serían los 12 espías que mandaron. Solo 2 agarraron el rema. 2 ¿cuánto sería? ¿Qué porcentaje es? Casi el 20, pero no llega al 20.
Por ahí, ¿verdad? Como 17, 18%. Bueno, ese sería un cálculo matemático. Al 18% de la gente se le hizo rema esa palabra. Muy bien. Pero no es del cálculo matemático que quiero hablarle. Lo que quiero decirles es que fue menos la gente que se le hizo rema que a la que no se le hizo rema. Pero el problema fue que los que no se le hizo rema lanzaron un rema, pero un rema Argos, un antirrema, e inactivaron a toda la gente. Toda la gente se les metió miedo y todos los demás dijeron, no podemos también. O sea, no podemos subir contra este pueblo. Y Josué y Caleb todavía le dicen, bien, si el Dios que nosotros tenemos es más grande, si esos gigantes son una babucha para el Dios que nosotros tenemos. No podemos. Nos trajeron aquí para morir en manos de esos gigantes. No, Dios nos trajo aquí para que conquistemos esta tierra. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y ellos tratando de animar, pero como eran más, los otros 10, no podemos. No podemos. Y los demás agarraron ese antirrema. Ese rema Argos. No podemos. Y en lugar de aferrarse a la promesa de Dios, en lugar de creerle a Dios, en lugar de caminar en fe, mejor abandonaron lo que Dios les había puesto por delante. Aquí hay bastantes cosas que hablar, porque tan es así que después de ahí Moisés se fue a orar. Voy así rapidito. Moisés se fue a orar y el Señor le dijo, dile a este pueblo que por cuanto no creyeron, es bien triste, hermano, van a dar 1 año por cada día vueltas en el desierto. La gente que no le cree a Dios a veces termina en círculos viciosos, y no es porque Dios no le quiera dar la promesa, sino que porque no da el paso de fe que Dios le está pidiendo que dé. Ese paso de fe no lo ha dado porque en algún momento escuchó una palabra, qué sé yo, y lo inactivó. Yo creo que es tiempo que la iglesia le crea a Dios, hermano. Que le creamos más a Dios cada día. Y hermano, este grupo de personas, cuando oyó lo que Dios le había dicho a Moisés, dijo, bien, vamos a ir, ahora sí, ahora sí. Y entonces Moisés le dice, ahora ya no. Usted lo puede leer en la Biblia, ahora ya no suban porque Dios ya no está con ustedes. Dios ya dijo 40 años y 40 años serán. De un día para otro, hermano, cambió el destino porque agarraron un antirrema. Entonces hay que tener cuidado con los antirremas. Cuidado con decir no podemos cuando Dios ha dicho sí podemos. Cuidado con decir no lo hagamos cuando Dios ha dicho hagámoslo. Y hermano, hay gente, hermano, que de aquí no hay, ¿verdad? Pero que a veces viene un rema sobre el pastor y dice, mire que la iglesia vamos a hacer esto, tal vez vamos a darle vueltas a la zona, vamos a hacer una actividad de familia o qué sé yo. Y vino, y porque yo estaba estudiando la palabra y el Señor me habló y hasta explica al pastor lo que va a hacer, y hay gente que dice, no vale la pena. Vale, y lo dice a veces solo para él, pero a veces lo puede decir para otros. Y puede hacer que otros pierdan la bendición de Dios. Son los remas Argos, los remas que se contraponen a los remas de Dios. Entonces, nosotros hemos sido llamados a cazar remas, a caminar en esos remas, a hacerlos vida y a creerle a Dios. Y a desechar todo antirrema que puedan ir, todo rema Argos que puedan ir. Y principalmente, bueno, de los tres son, hay otros, pero yo como no pusieron rojo, ¿verdad? Pero hermano, ¿cuánta gente hay que se quedó moviéndose en círculos viciosos? Porque ya cuando estaba a punto
de obtener lo que Dios le había dicho, escuchó una palabra que lo hizo retroceder. Ya estaba ahí cerquita y había esperado, y cuando ya estaba a punto, alguien le dice: has esperado mucho tiempo, eso ya no viene. Y tal vez ya estaba a la vuelta de la esquina. Y se quedó círculos viciosos, porque un antirrema lo inactivó. ¿Qué es el rema Argos? Reducir a la inactividad. Entonces los judíos, en Malaquías, no vale la pena servir al Señor. Y aquellos que lo oían, desactivados de una vez, inactivados. Dios no premia a los justos, sino que Dios premia a los impíos. Y el que lo oía y creía ese rema, inactivado. Y en este caso no podemos, y como el pueblo prestó atención a eso, inactivado por 40 años. Que no salgan ese tipo de palabras de nosotros, hermanos. Porque de todo rema Argos daremos cuenta. Por eso tenemos que ser responsables. Lo que yo le decía, se me ayudan con el piano, hermanos, con lo que decimos. No solo los pastores, claro, desde luego que nosotros en primer lugar, pero todos, porque algo que nosotros podamos decir puede inactivar a alguien. Nuestros hijos que le están sirviendo al Señor, que los papás no vayamos a ser motivo para inactivarlos. Porque tal vez nosotros nos consideramos muy analíticos y no, así como lo estás haciendo no es, después ni te agradecen. No le diga eso. Mejor empújele a servir al Señor. Esto es en el caso de que, yo sé que no pues, pero en el caso de que hubiera alguien, ¿verdad?, que nuestras palabras no inactiven a los demás. Y con eso la iglesia también se va a preparar para que cuando un día evalúen su boca, como en Apocalipsis 14, las primicias, evaluaron su boca y en su boca no ha fallado engaño. Yo quiero pedirle que incline su rostro. Qué tremendo cómo se nos fue el tiempo. Pero quiero, en este tiempo que tenemos, hermano, en estos minutitos que todavía tenemos, quiero hacer dos invitaciones. La primera es, si hubiera aquí alguien que no conoce a Jesucristo o que se había alejado del Señor Jesucristo por cualquier causa, les quiero invitarle a que venga. Si usted no conocía al Señor, que venga delante de su Señor, su dueño, su creador, su salvador, a decirle: te necesito, sálvame. Si usted no conoce al Señor y si usted había estado lejos por cualquier causa, tal vez había hasta dicho que ya no quería ser cristiano, usted estaba lejos del Señor, quiero pedirle que también se venga. Esta es parte de la primera invitación. Si alguien no conoce al Señor o alguien quiere reconciliar con el Señor, quiero invitarlo a que venga. Y voy a dejar la invitación abierta. Pero también quisiera invitar, si hubiera alguien que ha dejado de servirle al Señor por cualquier razón, cualquier causa, que tal vez
tuvo un problema y por ese problema dejó de servir. Que tal vez sintió que Dios se había olvidado de su servicio. Pero si hubiera alguien que quiera retomar, quiere decir: Señor, yo quiero volver a servirte. Acuérdese que Dios es un Dios que da nuevas oportunidades. Quiero pedirle que se venga también. Dejo esa invitación, todos, tal vez si nos ponemos de pie todos y que pase al frente, si alguien quiere pasar con estas invitaciones mientras cantamos al Señor. Si alguien quiere aceptar, si alguien quiere reconciliar, o si alguien quiere retomar el servicio a Dios, quiero pedirle que se venga. Hoy rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Sí, Señor. Yo te anhelo a ti. Oh, bendito Señor. Solamente a ti. Qué bueno es Dios. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti. Sí, Señor. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, digámoslo una vez más. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Quisiera, vamos a dejar abiertas las invitaciones que hice, pero quisiera que todos, toda la congregación, pudiéramos pedirle perdón al Señor por algunas palabras que han salido de nuestra boca. No solo hacia Él, sino tal vez hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque a veces salen de nuestra boca palabras que tal vez no meditamos adecuadamente en ellas. Perdónanos, Señor, cuando hemos herido, lastimado, cuando hemos hecho daño con nuestras palabras. Perdónanos, por favor. Pero perdónanos cuando hemos en algún momento dicho alguna palabra, algún rema argos, alguna palabra vana. Perdónanos, por favor, Señor.
Si en algún momento hemos dicho que no vale la pena servir, si en algún momento hemos dicho que tú no eres justo, si en algún momento hemos dicho que no podemos, aunque tú hayas dicho que sí, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Guarda nuestra boca, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que nuestras palabras, Señor, sean oportunas, sean de edificación, sean de salvación, sean de sanidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos, Señor amado. En el nombre de Jesús. Que seamos esas primicias. Que cuando sean evaluadas en su boca, que en su boca no sea hallado engaño. Que seamos esas primicias, Señor. Que seamos responsables para hablar. Y que cuando hablemos sea de ti a otros. Que cuando hablemos sea para consolar. Que cuando hablemos sea para levantar. Que cuando hablemos sea para edificar. Que cuando hablemos, Señor, sea para dar a conocer tu grandeza. Por favor, Señor, ayúdanos a que nuestra boca, Señor, sea usada por ti para decir de parte tuya lo que tú quieres y no para decir, Señor, cosas que destruyan, que inactiven. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Señor. Y yo quiero que le diga al Señor, le vamos a decir todos, gracias por dejarme servir en tu casa, por la oportunidad que me das de servirte, porque me permite, Señor, aún en mis flaquezas y en mis debilidades, el poderte servir. Gracias porque me permites el poder poner mi vida a tu servicio y que tú la uses. Porque nunca me has desechado, sino que al contrario, me has dado la oportunidad de poderte servir. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Señor, te necesito. Dime que cerca está. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Gracias, Señor, bendecimos. Te anhelo a ti. Oh, gracias, gracias, Señor. Dime que cerca estás. Señor, te agradecemos. Te anhelo a ti. Agradecemos, Señor. Señor, te necesito. Sí, Señor, gracias te damos, papito. Sí, Señor. Dime que cerca estás. Aleluya. Un momentito, solo dame un momentito, hermano. Yo creo que hoy
hemos escuchado una palabra muy importante. El pastor Jimmy hizo un esfuerzo para estar con nosotros. De hecho, hermano, entrando y cambiándose y subiéndose al púlpito. Perdona, yo sé que la hora ya nos avanzó, pero yo creo que aquí hay muchos que necesitamos hoy ser desatados. Mire, cuando el pastor Jimmy mencionaba algo respecto a aquellas palabras que nos pueden inhabilitar,